Atrapada en una telenovela, parte 7. Al poco rato Sera estaba tranquila. Al fin podía hablar con Aaron. Le contó que la primera vez cuando él le preguntó si estaba bien, había significado mucho para ella. Y al tener a alguien que se preocupe por ella, sabía que no podía darse el lujo de estar deprimida y que debía luchar hasta el final. Ella también terminó confesándole que sentía lo mismo que él por ella. Y así le confesó que su verdadero nombre es Jia Han. Quería saber si él se quedará con ella hasta el final. Y este bombonazo, sin dudarlo, se lo confirmó. A la mañana siguiente, Baek se había reunido con el presidente Shin y le contó toda la verdad, disculpándose por no haberlo hecho antes. Pero el presidente no tenía nada que disculparle, porque nada de eso había sido culpa suya. Más bien sentía que el culpable de todo era él, por haber descuidado a su esposa luego de haberse casado. Sin embargo, Baek ya no se sentía digno de seguir sirviéndole, por lo que tomaba la decisión de renunciar. Aunque en eso la señora Song apareció, sorprendiéndolos. Y para Song, es este el lugar en donde ella debería estar, junto a su esposo en recuperación. Además, le pedía a Baek que siga sirviéndoles. Él no tenía culpa de nada. Además, ella ya le había pedido el divorcio al presidente. El presidente no lo negó, porque ya horas antes su esposa lo había visitado y hablaron sobre el proceso de divorcio. Pero lo único que esperaba el presidente es que ninguno de los dos estén tomando decisiones tan drásticas. Les confesaba que él ya sabía que Sera no es su hija, incluso antes de que ellos se lo dijeran, ya que ella era de una actitud brillante y atenta, algo muy contrario a su forma de ser. Notó que no se parecía en nada a él, pero aún así, ella es su hija. Sin embargo, sabía que la culpa de todo esto la tenían que cargar los tres, por no hablar sinceramente. Así que les pedía que hasta que las cosas se calmen, ambos permanezcan a su lado. Además, confesaba saber que existe un topo en su familia. Les mostraba el documento de paternidad que hizo la serpiente de Palseón, y todos se daban cuenta de que se trata de ese chamán malvado, el mismo que había incitado a la esposa del presidente a abandonar a una de sus hijas creyendo que estaba maldecida. Incluso había manipulado al presidente, diciéndole que un destino siniestro se había impregnado en ellos, que cualquier persona que intente tomar su lugar acortaría su vida. Pero claro, prometía liberarlo de ese fin si se lo permitía, pues la serpiente venenosa de Palseón quería estar dentro de la empresa. Es por eso que manipuló también a Aaron y con eso logró tomar acciones de la empresa de Seungwon. Dado a esto, el presidente le pedía a Baek que se quede a su lado, porque necesita expulsar a esa serpiente de su vida y de su familia. Baek aceptó, pero en ese momento les contó a ambos que la hermana gemela de Sera está viva. Y Song, al escuchar esta noticia, rompió en llanto, porque había cargado por tanto tiempo el remordimiento de haberla abandonado e incluso llevarla a una muerte prematura. Por otro lado, Sera se reunía con Jaeon. A él también le contó que ella en realidad no es Sera, sino Jia Han, aunque él ya lo había sospechado, ya que la verdadera Sera tenía fobia a los insectos. Incluso el hábito de juguetear cuando está hablando es algo que nunca había hecho la verdadera Sera. También recordaba que Sera no era sociable, pero ahora Jaeon quería saber ¿dónde está la verdadera Sera? Jia Han le comentó que cuando recordó todo, se había dado cuenta que mientras ella se desmayaba por el ataque al corazón, Sera sufría uno al mismo tiempo que ella. Así que suponía que Sera había muerto, y por eso su alma pudo entrar en su cuerpo. Jaeon le agradecía por su sinceridad, y prometía que a pesar de saber que no es Sera, la va a apoyar, para así tratar de enmendar un poco todo el mal que le había hecho a la pobre Sera, aunque deseaba tener otra oportunidad, hablar con Sera y disculparse por haber sido un idiota con ella. Jia Han le aclaraba que a pesar de todo, Sera a través de ella sintió esos sentimientos que él le había demostrado, ya que al ser gemelas podían sentirlo todo, y esto alivió un poco el cargo de conciencia de Jaeon de no haberle prestado la atención necesaria a Sera.
Poco después, a pesar de todo lo ocurrido, Jia-han continuó como Sera. Se encargaba de todo en la empresa y hoy estaba en un evento social. Eron, como siempre, la apoyaba. Y Sera hoy se sentía feliz, pero aún así deseaba vacaciones. Aunque mientras pensaba en eso, se llevó tremendo susto porque aparecía de la nada su lindo chicle. Él había llegado en representación de su madre, la presidenta Jo, y lo hacía para que ella le dé cumplidos, algo que consiguió de Jia-han. O bueno, seguiría siendo Sera para él. Aparte de eso, él venía a entregar la información de lo que había obtenido, pero justo en ese momento, alguien llegaba para informarle que había una llamada urgente para ella y que es del director Baek, quien la espera en el estacionamiento. Sera dudó un poco, pero pensó que era algo importante, así que se dirigió al lugar. Sin embargo, su chicle ya notó que esto era extraño. El discurso conmemorativo y la ceremonia de premios comenzaron, pero el chicle estaba preocupado, más cuando vio algo extraño en su teléfono, y es que no había señal telefónica. Así se acercó al hombre que le había dado el recado a Sera. Le preguntaba si es que a ellos le permiten usar celulares durante su descanso, y este le comentó que sí, pero que solo les piden que se abstengan durante el programa. Por otra parte, Sera ya se encontraba en el estacionamiento, pero estaba todo vacío y extraño. Pensaba que quizás se habían equivocado, y mientras revisaba su celular se daba cuenta de que unos hombres la estaban vigilando. Por otro lado, el chicle interrogaba al hombre diciéndole que cómo fue que él pudo darle el mensaje personalmente a Sera si no le permiten usar celulares durante el evento. Y mientras esto sucedía, Sera estaba siendo secuestrada por unos hombres. La subieron a una camioneta y se la llevaron. El chicle, tras hacerle algunas preguntas al hombre, terminó describiendo a un hombre muy diferente a Baek, por lo que el chicle supo que todo esto era una trampa. Se dirigió rápidamente al estacionamiento, pero ya la camioneta había partido. Entró rápidamente a su auto, agarró su laptop y vio que todas las cámaras de esa sección fueron cambiadas por una grabación en bucle, así que rápidamente llamó al líder del equipo Ho para que estén en el estacionamiento en 5 minutos. Al poco rato, un hombre quien había sido revisado de pies a cabeza aparecía en el auto. El chicle, sin darle ninguna explicación, le pidió que conduzca, pero este hombre, obviamente sin plata, no iba a ir. Así que el chicle le dijo que ya le había depositado el dinero. Ante estas palabras, al hombre le brillaron sus ojitos de felicidad. El chicle ya activaba su GPS para ir en modo rescate damisela. Por otra parte, Sera, quien despertaba, se daba cuenta de que estaba en un lugar desconocido. 2 hombres hablaban entre sí. Estaban molestos porque habían llamado al cliente que les había pedido realizar este secuestro, pero no les ha respondido, por lo que se estaban acobardando. Pensaban en dejarla ir y marcharse. De pronto, Sera escuchó que uno de ellos pedía que le pongan anestesia a Sera. Sera no sabía qué hacer. Estaba atada de pies y manos. No podía defenderse y cuando pensó que esos malvados iban a lograr su propósito, un ruido extraño los alertó. A las afueras de ese lugar se encontraba el chicle, quien se batía a golpes con todos ellos. Con una patada voladora, con unos puños de acero, acabó con un poco de ellos, pero al final terminó recibiendo un fuerte golpe en la cabeza, dejándolo por un rato quieto. Estos hombres, al darse cuenta de que él es el hijo del presidente Kim, se asustaron muchísimo. No sabían qué hacer. Al final decidieron llamar al señor Wo para contarle lo que había ocurrido, mientras que al chicle lo lanzaron a los pies de Sera, con toda la cara llena de moretones. Pero él, que aún tenía fuerzas, se acercó a Sera para que con sus manos le saque la venda de la boca y así poder desatarla con sus dientes. Al final Sera logró liberarse al igual que el chicle. Sera estaba confundida. Quería saber cómo es que la había encontrado y a la vez estaba furiosa porque esos malvados habían arruinado ese hermoso rostro, ya que su chicle es muy guapo. Ante estas palabras, el chiclecito se puso dulce y la abrazaba fuertemente. Estaba feliz de verla de nuevo, pero para Sera, ese no era el momento adecuado para apapachos. Debían encontrar una forma de salir. El chicle le comentaba que el lugar en donde estaban era una chatarrería, cerca del puerto que había sido abandonada hace mucho, y que si la había encontrado fue gracias a uno de los teléfonos de los secuestradores, y que gracias a eso logró rastrear los dispositivos, y así pudieron llegar hasta
hasta donde ella estaba, siguiéndolos a través de un GPS. Sarah se daba cuenta de que ese lugar estaba lleno de cajas de sustancias ilícitas y que todo estaba relacionado con el ataque de Jaeon, por lo que estaba completamente segura que las órdenes debieron llegar directamente de la loca de Seonjeon. Pero el chicle le dijo que mientras lo golpeaban, escuchó un nombre del señor Wo y le comentaba que lo que quería mostrarle en el evento fue que la bruja y el tal señor Wo están aliados. Pero Sarah sabía que no podía dejarse llevar solo por sospechas. Tenían que tener pruebas, además de que debían prepararse para salir de ahí de inmediato. Pero antes de eso, ella tenía que contarle una verdad: que ella no es la verdadera Sarah. Y aunque no lo esperaba, el chicle, a pesar de todo, lo tomó con toda tranquilidad y a manera de broma. Pero Sarah pensó que quizás hubiese sido mejor no contarle, aunque el chicle le preguntaba que desde cuándo ella no es Sarah. La contestación de ella fue que desde el otoño pasado, pero al chicle eso no le importaba si ella es Sarah o no, pues de ahora en adelante, entonces pensaba llamarla por su verdadero nombre, y ella se lo dijo: Jia-han. Pero Jia-han le pedía que solo entre ellos, porque por fuera ella sigue siendo Sarah. El chicle se puso en modo coqueto, ya que como no pudo con Sarah, entonces esperaba poder conquistar a Jia-han, pero obviamente ella ya tiene dueño. De pronto un tremendo ruido lo sobresaltó, pero solo a ella, porque el chicle parecía que sabía de quién se trataba. De pronto un hombre entró apresuradamente rompiendo la puerta, y tanta fue la alerta defensiva de Sarah que terminó dándole con la silla en la cabeza, dejándolo estampado como alfombra. Y a los pocos minutos, tanto sus guardias personales como Jaeon y Eron llegaban al rescate de la damisela. Estos tres bombones se miraban el uno al otro, lo que parecía como si una bomba estuviera a punto de estallar entre ellos. Pero de pronto el chicle empujó a Sarah a los brazos de Eron para que él la lleve al hospital, y Jaeon sería quien se encargue de la limpieza de todo. Sarah le agradecía a Jaeon por haberla ayudado, pero él no estaba ahí solo por ella, sino también por los secuestradores, porque estaban conectados con él. Así que le pedía que lo deje encargarse de todo. Así Sarah se llevó al chicle y a su amado, mientras que uno de los guardaespaldas de Jaeon le informaba que habían capturado a 13 hombres en total, y que al parecer eran todos los que estaban en ese lugar. Uno de ellos los amenazaba, diciéndoles que si todo lo que estaba ocurriendo ahí se filtra, ellos, al ser unos hombres de alto rango, se van a perjudicar. Pero Jaeon le dejaba tan en claro que al ser el equipo de seguridad de la vicepresidente Sarah, era inevitable que al ser secuestrada, ellos se queden de brazos cruzados, y con todas las pruebas que tenía en ese lugar y las grabaciones, había todo lo necesario para enviarlos a la cárcel. Además, pensaba hacer una limpieza completa de ese lugar. A la mañana siguiente, Jaeon se encontraba con el chicle, quien se dirigía al mismo lugar que él, a la casa de la chamana. Como siempre, este par estaban a la defensiva y parecía que iban a pelear, pero en realidad ambos estaban ahí por un asunto similar. Y es porque desean preguntarle a la chamana, no solo de Sarah, sino también de Seonjeon, con la cual estaban involucrados ambos. Por otro lado, Sarah se encontraba con Eron en la casa de la chamana. Sarah estaba feliz porque ya las cosas estaban mejorando, los problemas se estaban resolviendo, e incluso ya una vez que todas las declaraciones sean corregidas, podrán presentar cargos en contra de los colaboradores de Palseon y también en contra de Seonjeon. Le agradecía a Eron por haberla apoyado, y al poco rato aparecía Jaeon y el chicle. Sarah inmediatamente les iba a contar todos los detalles de lo que había ocurrido y todo lo que estaba relacionado con el chamán Palseon. Incluso el chofer personal de este chicle había investigado que Palseon vive en un vecindario lujoso, que es el dueño de 2 casas, conocido como un hombre de negocios, hijo único de una familia rica, y que por fuera aparenta ser un chamán, pero aparte de eso es un inversor y un asesor. Este hombre parecía saber de todo sobre Palseon, pero de pronto Sarah se dio cuenta de que él era el stalker que los había seguido y les tomó fotos. Este hombre, muy nervioso, le decía que más bien era un detective, pero el chicle no quería que entren en conversaciones absurdas.
Lo que quería mostrarles es toda la información que había obtenido su disque chofer, porque eran suficientes pruebas para hacer pagar a la bruja y al chamán por todo lo que habían hecho. Incluso el chicle había descargado muchos videos de todas las negociaciones que hacía ese chamán, y en uno de ellos se mostraba que hacía sus rituales de supresión. Dentro de ellos había uno con un nombre particular: Seonjeon. La chamana se dio cuenta inmediatamente que Palseón estaba haciendo un ritual de supresión, que todas las personas que acudían a ese hombre era para escapar del destino de volverse un chamán, pero cayeron en manos de una escoria, una rata de 2 patas despreciable que se aprovechaba de las personas. Le preguntaba al investigador privado si es que él sabía qué había ocurrido con las personas que acudieron a Palseón, y él muy nervioso le decía que las personas que estaban en esos videos, la mayoría, ya estaban muertas, a causa de accidentes, enfermedades o se quitan la vida. La chamana le decía que aunque cada ritual es diferente, el formato que realizaban en todos eran similares. Pero había algo extraño, porque en los rituales de Palseón no habían asistentes, personas que arreglan y manejan las herramientas y todo lo relacionado con el ritual de supresión. El investigador le comentó que al principio este hombre había tenido muchos seguidores, pero conforme los rituales se volvían más duros, sus asistentes terminaron huyendo. La chamana al ver esto se dio cuenta de que los clientes de Palseón murieron porque se rehusaron a aceptar los espíritus, y sin importar cuánto los supriman o los nieguen, la energía que se adentraba en el cuerpo de ellos es demasiada, y quizás el brujo Palseón quería obtener todo ese poder de esos espíritus para él mismo y así poder extender su propia vida. En pocas palabras, él se encargaba de robar la energía de otros para poder seguir viviendo sin importar el sufrimiento de sus clientes. Sera le preguntaba que si lo que había hecho con Seonjeon era un ritual de supresión, y la chamana le comentó que sí, y que como esa bruja no quiso aceptar su destino, fue que la maldición traspasó a Sera mediante el ritual que había hecho Palseón para intercambiar destinos entre las dos. Es por eso que tanto Sera como el presidente Shin se encontraban en malas condiciones, y Eron con tristeza le decía que aunque ahora sabían todo eso, no había evidencia suficiente para culpar a Palseón. Pero Jung-won, o sea el chicle, sabía que no podían culparlos directamente, pero pueden forzarlos a unir el vínculo entre la bruja y el chamán. Y esto lo decían obviamente porque el día en que la secuestraron, él escuchó claramente el nombre del señor Guo, por lo que al parecer ellos dos tienen su propio sindicato. Y como aparte habían las fotos y los videos de la locura que hizo esa bruja de Sedara Jaeon, podían vincularlos fácilmente para encontrar las pruebas necesarias para hacerlos pagar. Aunque Eron estaba preocupado, porque no sabía si ese plan funcionará. Pero Sera entendía la preocupación de Eron, pero sabía que era la única forma de hacerlos caer, ya que después de todo, por su culpa, todos habían sufrido mucho daño. Así les agradeció por toda su ayuda y pensaban ya marcharse de ese lugar. Aunque la abuelita agregó: llévate tu chicle. Al mismo tiempo, Sera le pidió a Eron que la espere en el auto. Ella tiene algunas preguntas que hacerle a la abuelita. Eron aceptó y en eso Jaeon lo detuvo. Le dijo a Eron que había algo muy importante que decirle sobre su padre, el cofundador de Seongwon, el presidente Yoon. Mientras tanto, Sera se atrevió a preguntarle a la anciana sobre las dudas que tenía, de que ella pensó que el mundo en el que estaba era una novela, porque antes de su paro cardíaco y de que su espíritu tomara el cuerpo de su hermana, había visto claramente como una visión, o tal vez un sueño, pero antes de desmayarse había visto morir a Sera de un paro al corazón. En otras palabras, vio primero a su hermana gemela, le comentaba que se vieron frente a frente, y que los 3 hombres que estaban con ella en el futuro causarían eventos que lastimarían a Sera. Pero la parte más extraña de todo es que era Seonjeon quien estaba en el centro de todos los eventos que le ocurrían a Sera. Y es por eso que, cuando poseyó su cuerpo, ella se había propuesto a toda costa evitar ese destino. Le contaba que ahora que se había vuelto cercana a esos 3 hombres, Seonjeon no ha logrado su cometido, por lo que los incidentes no han ocurrido. La chamana le dijo que eso era normal, ya que ellas, al ser gemelas y nacer al mismo tiempo, comparten un mismo destino. La calamidad de su hermana la ha alcanzado a ella también, pero las ganas de vivir que tiene
fueron más fuertes que todo, y así fue como ella logró renacer en el cuerpo de Sera. Y es por esa misma razón que todos los recuerdos y destinos entre ellas dos se unificaron. Debido a eso, ella tuvo todas esas visiones para poder defenderse, pero Sera aún se sentía intranquila, porque aunque había evitado la mala fortuna, se preguntaba si en realidad todo era verdad, ya que Jaeon tachaba a Sera como una criminal en ese futuro alterno, pero esta vez fue él quien terminó difamado en un artículo falso. También en ese futuro, Jungwon, o sea el chicle, la había secuestrado y encerrado a Sera, pero esta vez quien fue secuestrado fue él. Por eso Sera tenía miedo de que la mala suerte de ella lo haya traspasado a ellos, pues de ser así el destino de Eron sería fatal, porque él en ese futuro alterno asesinaba a Sera atropellándola. Entonces, ahora él sería el asesinado en un choque automovilístico. La chamana al escuchar esto se sorprendió mucho, pero recordó la primera vez que vio a Eron y a la persona que estaba detrás de él, la cual siempre lo acompaña. Por ello la chamana la tranquilizó, diciéndole que no debe preocuparse, porque Eron va a estar bien. Ahora lo que más le preocupaba a la chamana es que el cuerpo de Sera, el verdadero cuerpo de Sera, está prácticamente como un cadáver y su alma ya no puede mantenerse en él, por lo que tiene que encontrar sí o sí la forma más rápida de salir de ese cuerpo y volver al suyo, ya que el cuerpo real de Jaehan se encuentra con vida. Así que debía encontrar la manera de poder lograrlo, ya que si algo se logra es por su propia voluntad y esfuerzo, y aconsejaba que pase lo que pase, siempre debe mantener su cabeza estable hasta el final, y estaba segura de que lo va a lograr, porque es una mujer luchadora. Sera con estas palabras alentadoras estaba feliz, y se sentía capaz de luchar con quien sea. Por otro lado, Falseón, esa serpiente venenosa, estaba frustrado porque todos sus planes estaban fracasando. Incluso ahora todo estaba a punto de desmoronarse, más cuando de pronto aparecía la lunática de Seonjeon. ¡Uy, qué miedo! Falseón quería deshacerse rápidamente de ella, ya que se había convertido en un gran problema para él. Pero según ella, solo estaba ahí para despedirse de él. Le confesaba que él era el culpable de lo que estaba ocurriendo, ya que la envió a ese crucero, según para arreglar su imagen, pero en realidad quien se encontraba ahí era Sera, y que todos ellos en ese lugar la humillaron, por lo que todo era culpa de él. Falseón le decía que él no había hecho tal cosa, pero esta bruja le confesaba que nunca confió en sus palabras, que simplemente se habían utilizado mutuamente, escondiéndose bajo el nombre de maestro y discípula, solo porque Seonjeon no quería convertirse en una chamana. Sin embargo, ya había notado que él no es más que un fraude, quien ha perdido su toque divino. Pero Seonjeon se sentía real y entendía que eso del poder espiritual realmente existe, pues para los reales como ella, el dolor es constante, el disgusto y la tristeza, algo que él jamás entendería. Convertirse en un chamán se siente como morir. Pero no podía dejar que todo acabe así, no después de toda la injusticia que vivió. Ahora mismo, Sera ya había sido encontrada. Incluso Jaeon ya está al tanto de todo, y juntos destruirán absolutamente todo lo que él ha planeado. Falseón no entendía de qué está hablando, pero Seonjeon le contó que se enteró de algunas cositas sobre sus desagradables y penosos actos. Falseón estaba aterrado y Seonjeon agregaba: «¿Pensaste que había desaparecido, no es cierto?». Y así le mostraba una grabación con un teléfono. Falseón ya no sabía qué hacer y Seonjeon, en modo más lunática que nunca, le preguntaba si con esto cree que lo ha borrado todo. ¿Qué hará ahora? ¿Va a morir igual que yo? Pues dijo que todo sigue su destino. Entonces muera según el destino. Y con gotas de sangre que caían de su mano, Falseón también seguramente va a agonizar. Pues ahora sí se sabía la verdad sobre la muerte del presidente Jun. Al parecer fue Falseón quien lo había llamado para entregarle unos documentos. Pensaba dárselos personalmente. Le pidió que saliera al camino. Y así cuando él apareció por ahí, un carro lo atropelló. Falseón se llevó aquel teléfono de él. Y obviamente es el que encontró Seonjeon. Y tras eso,
Palseón le dijo que no debe preocuparse por el presidente Shin, pues él se haría cargo de todo. Y así terminó con la agonía del presidente Yo, pasándolo con el carro por encima. Palseón había pertenecido a una familia rica, pero cuando se convirtió en un chamán, todo eso cambió. Aparte, él desde su juventud fue ambicioso. Incluso su maestra, cuando él obtuvo el espíritu para convertirse en chamán, le había advertido que debe usar su poder con cuidado, solo para ayudar a las personas, no para hacer el mal. Y que si él recurre al engaño, su alma se manchará, Dios lo abandonará y un espíritu ocupará su lugar y su hogar. Pero como Palseón era tan codicioso, no le prestó atención a esas advertencias, sino más bien empezó a transmitir la maldición. Fue así como poco a poco fue obteniendo cliente tras cliente, con el engaño de, según, ayudarlos. Cada vez más personas llegaron a él, pero él simplemente se aprovechaba de ellas, succionando su energía. Pero aún no era suficiente, quería más poder. Hasta que un día apareció el presidente Shin junto a su amigo John. Al verlos, Palseón se dio cuenta de que era su oportunidad para escalar más alto, y que aparentemente Shin sería la persona más fácil de manipular. Por eso tenía que deshacerse de Yuna como de lugar. Para cubrir todas sus huellas, pagó una gran cantidad de dinero, y ya después de la maldad que cometió, vio que el presidente Shin quedó devastado y sin nadie a su lado. Vio que era la oportunidad perfecta para convertirse en su amigo y, según él, ayudarlo. Pero obviamente esos propósitos eran más negros que su conciencia, ya que Palseón sabía todo sobre la vida de Shin y de que no tenía a nadie más a su lado. Se aprovechó de eso y empezó a lavar su cerebro. Pero cuando el presidente Shin le contó que su esposa estaba embarazada de gemelas, supo que esto no le convenía y que tenía que deshacerse de esas pequeñas. Cuando se enteró del incendio que hubo en el orfanato, se sintió feliz, porque para él, según, era como una señal de Dios de que estaba a su favor, porque había logrado deshacerse de una de las niñas, pero aún faltaba la otra pequeña. Cuando los padres de Seonjeon fueron a buscar su ayuda, vio en esa muchacha la oportunidad no solo de poder llevar a cabo su plan macabro, sino también de que a través de ella poder fortalecer su poder, también poder destruir completamente a Sera. Palseón ya tenía todo planeado, incluso se enteró de la existencia de Eron, hizo todo lo posible para manipularlo y así poder infiltrarlo en la familia del presidente Shin. Con engaños y mentiras logró sembrar la semilla de la venganza en ese pobre chico. Palseón, ahora, después de haber hecho toda esa maldad y haber actuado de mala fe, estaba condenado a sufrir tal y como se lo había dicho su maestra. Hoy la serpiente de Palseón se apresuraba, agarrando sus cosas para escapar y volver cuando ya las cosas se hayan tranquilizado, pero no esperaba que al querer salir por esa puerta se encontraría con unos hombres que lo estaban esperando en la entrada, así que decidió escapar por la puerta trasera. Pero cuando estuvo a punto de entrar a su auto, por la ventana vio a Eron y, sin darle tiempo a que reaccione, rápidamente lo sometió contra el auto para evitar que este individuo se escapara. Tenía planes de escapar e incluso ya tenía comprado un boleto de avión, pero Eron le dejaba en claro que no lo iba a dejar escapar y que ese boleto de avión ya fue cancelado, y todo gracias a John Won. Así que no había manera de que esta vez ese hombre se escapara. Los hombres del equipo de seguridad estaban esperando, y Palseón recordaba las palabras de Seonjeon. Se daba cuenta de que esta vez sí era su fin. Eron lo acusó de ser el culpable del sufrimiento de su madre y de su padre, y esperaba que Palseón sufra el doble de lo que él sufrió por su culpa. Palseón se daba cuenta de que ya su fin había llegado, y que ya no podía hacer absolutamente nada. Por otro lado, Jaeon le informó a Jaehan sobre todas las pruebas que había encontrado en contra de Palseón. Incluso había evidencia de que este malvado Palseón era el culpable de la muerte del presidente Jun, no el hermano de Baek como le hizo creer, ya que el hombre al que sobornó para que elimine la evidencia había decidido guardarla para así en el futuro poder chantajear al Palseón. Pero como Jaeon tenía sus métodos de persuasión, hizo que ese hombre confiese todo. Jaehan estaba agradecida por todo lo que había hecho Jaeon. Mientras tanto, Eron por primera vez visitaba la tumba de su padre, y en ese mismo lugar aparecía el presidente Shin. Llegaba y al ver a Eron le pidió hablar con él un momento.
Ya estando un poco más cómodos, el presidente Shin le confesó que ahora que lo veía de cerca, se daba cuenta de lo equivocado que estaba al tratar de buscar a alguien parecido a Jun, y que por buscar a alguien parecido a su gran amigo, terminó cayendo en las manos de un malvado brujo, que lo usó solo para su conveniencia. El presidente Shin se sentía culpable por el daño que le había causado, no solo a Eron, sino también a su hija Sera. Por eso quería redimir sus pecados, y le ofrecía a Eron el puesto de presidente. Eron iba a aceptarlo, pero con una condición, y el presidente se asombró porque era la primera vez que Eron pedía algo, pero iba a aceptar sus condiciones, sea lo que sea. Por otro lado, Jia-han se encontraba en su casa, pensativa, pensando en lo que le había dicho la chamana sobre regresar a su cuerpo real, y no sabía cómo. Se sentía tan frustrada, pero al poco rato llegaba su amado Eron. Estaba feliz de verlo, y de pronto algo que le dijo la sorprendió. Eron quería acompañarla al cuarto de hospital en donde su cuerpo se encontraba. Jia-han, que no esperaba algo así, estaba feliz, porque Eron estaba reaccionando de una manera muy calmada. Eron también estaba feliz porque, en pocas palabras, en su reunión con el presidente Shin, a cambio de asumir la presidencia, le había pedido comprometerse con la persona que él ama. Y obviamente se trataba de Jia-han. Un poco después, Jia-han y Eron iban rumbo al hospital. Y aunque Jia-han estaba feliz de tener a su compañero junto a ella, se sentía un poco mal por tener que mostrarle un cuerpo demacrado en un cuarto de hospital. Pero Eron le preguntaba qué planes tenía para su futuro. Obviamente él esperaba una respuesta que incluya matrimonio, pero ella simplemente le dijo que aún no tenía nada decidido, que le gustaría vivir el día a día, tal como lo había hecho anteriormente. Eron no esperaba esta respuesta, y aunque estaba un poco desanimado, estaba dispuesto a estar con ella sin importar lo que pase. Le dejaba en claro que sea lo que sea que ella decida hacer, él siempre permanecerá junto a ella. Jia-han, al escucharlo, se sintió feliz. Por eso quería disfrutar todo con él. Pero no esperaba que de la nada un auto estuviera a punto de arrollarla. Pero como Eron se interpuso, fue él quien salió volando. Sera se quedó en el piso lastimada y de pronto se dio cuenta que una figura desconocida bajaba del auto con un cuchillo en sus manos. Era nada más y nada menos que la loca de Seon-yeon, quien, cegada por su locura, pensando que una vez que acabe con Sera, ella por fin tendrá todo lo que siempre deseó. Y así terminó clavándole un puñal a Sera. Tras cometer este crimen, la loca huyó rápidamente en su auto. En su demencia pensaba que ahora que había acabado con Sera, toda su vida estará arreglada, que podía tener todo lo que un día Sera tuvo y que por fin su destino había cambiado. Más porque ahora ella era una chamana, pero no contaba con que el karma se le regresaría a ella. Y en su locura mientras conducía, no se dio cuenta de que un camión se estrellaría contra su auto. ¡Qué bestia! En vez de cruzar la calle viéndose botan nomás, no, pues así. Por otro lado, Eron despertaba y se daba cuenta de que su amada se encontraba en el suelo con un puñal en su estómago. Mientras tanto, Jia-han se encontraba en un estado entre la vida y la muerte. Ella no sabía dónde estaba hasta que de pronto, frente a sus ojos, aparecía su hermana gemela Sera, quien la tomaba por las mejillas como quien esperando que todo sea un sueño. Jia, al ver a su hermana, se puso feliz, pero Sera estaba triste porque ella fue testigo de todo lo que estaba ocurriendo fuera. Sera lloraba porque amaba a Jaeon, pero nunca fue capaz de expresárselo correctamente, aunque Jia le comentaba que él se había disculpado con ella por todo lo que le había hecho. Sera estaba enterada de todo, ya que estando en ese lugar podía ver y oír todo lo que su hermana gemela decía y hacía. Jia-han le expresaba que ella fue una huérfana que vivió una vida tranquila y feliz, algo de lo que no se arrepiente. Pero Sera quería saber cómo es que ella estaba viva después del incendio del orfanato. Jia-han le contó que justo antes de que se diera ese incendio, una maestra la había trasladado a otro orfanato. Fue así como sobrevivió. Jia-han estaba triste, porque ellas, al ser gemelas, no pudieron compartir tantas cosas juntas. Pero si tuvieran la oportunidad de nuevamente estar juntas, lo harían. Aunque en eso Jia le comentó que aunque la chamana le había dicho que Sera está muerta, ella no lo creía así, y le decía que quizás todo esté en su subconsciente y que ella puede despertar cuando lo desee, y que cuando lo haga podrán por fin estar juntas.
Sera lloraba y Jia Han le daba un fuerte abrazo. Y así, al estar juntas las dos hermanas, de pronto, un alma regresaba al cuerpo inerte de Jia Han, el cuerpo que está en ese hospital. Pero ¿quién regresó a ese cuerpo? ¿Sera o Jia? Esta historia continuará. Como saben, esta historia está en emisión, así que esperaremos un poquito para poder sacar su siguiente parte. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!